¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos un problema de movimiento compuesto. Y en este caso, el problema dice que una batería antitanque dispara a un tanque que se va a una velocidad de 50 metros sobre segundo a su encuentro. Si el proyectil destruye al tanque, pregunta, ¿cuál es la distancia entre el soldado y el punto de impacto? La primera pregunta. Y la segunda, ¿a qué distancia se encontraba el tanque en el momento en el que el soldado dispara el proyectil? Datos adicionales es la velocidad del proyectil, 180 metros sobre segundo, y el ángulo con que es disparado. Y aquí están las respuestas que vamos a comparar. Bien, lo primero que se tiene que hacer es hacer un pequeño bosquejo del problema para tratar de entenderlo de mejor manera. Vamos a dibujar la batería antitanque. Ahí lo tenemos. Y viene un tanque a su encuentro a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Bien, ¿cuáles son los datos? Lo vamos a anotar, 180 metros sobre segundo y el ángulo. Sabemos que este tanque está avanzando a su encuentro y justo dispara él y le da alcance y ocurre lo siguiente. Y eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuánto es esta distancia desde la batería hasta el tanque donde hizo impacto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto es la distancia que hay desde la batería antitanque hasta cuando inició el movimiento? O sea, sería esta distancia. También lo calculo y lo sumamos. Y tenemos las dos distancias requeridas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a la siguiente página. Ahí está el problema. Entonces, ¿cómo arrancamos? Recordemos nosotros que el movimiento compuesto tiene dos tipos de movimiento. Uno que se llama movimiento rectilíneo uniforme y el otro es caída libre. Pero nosotros vamos a trabajar primeramente con el tanque. Este tanque está con movimiento rectilíneo uniforme, ese movimiento, entonces la única fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora, nosotros lo vamos a despejar de la siguiente manera. Vean ustedes que tenemos la velocidad que es 50, pero no conozco el tiempo y no conozco la distancia, que es lo que queremos calcular. Entonces, lo vamos a reemplazar y tenemos una ecuación con dos variables, justamente. Ahora, trabajamos con el movimiento del proyectil y veamos. El proyectil, lógicamente, ya acabamos de decir, tiene dos tipos de movimiento. Pero nosotros tiene movimiento rectilíneo uniforme y tiene también movimiento vertical. Ahora, vamos a calcular primero el tiempo de la altura máxima. Y se recuerdan ustedes que para calcular el tiempo a la altura máxima, la velocidad final es 0. Eso es clave. Anotamos la fórmula. La velocidad final es 0 y de ahí vamos a despejar el tiempo. Si despejamos el tiempo, tenemos así. Y sabemos que la velocidad en y es igual a, fíjense, a velocidad inicial por seno, velocidad en x, velocidad compuesta por coseno. Es reemplazar nomás los valores de la velocidad inicial, que es 180, y el ángulo justamente también lo tenemos, así que está fácil. Es reemplazarlo en la fórmula y también la gravedad es conocida y calculamos el tiempo. Con eso tenemos el tiempo para llegar a la máxima altura, pero está definido de que el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. O sea, de tal manera que el tiempo de vuelo, lo llaman muchos autores, va a ser el doble del tiempo de la altura máxima. Entonces, multiplicamos esta respuesta por 2 y ya tenemos el tiempo que demora en llegar el proyectil cuando hace impacto en el tanque. Pero, ojo, y esto es muy importante, y el tiempo que demora en llegar el tanque hasta este punto también es el mismo para que logre hacer impacto. Eso es clave, ese es el mismo tiempo. Ahora bien, entonces tenemos que la distancia 1, que es la distancia de esta parte de acá, del proyectil, es velocidad inicial por tiempo. Reemplazamos los valores y hacemos los cálculos respectivos y ya tenemos la distancia desde que recorre el proyectil.
donde hace impacto. Y esa es la primera pregunta que hace el problema. 2.860 con 20 metros. Bien, ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide cuánto es la distancia total, en otras palabras. Para ello necesitamos calcular esta distancia 2 y bueno, tenemos el tiempo, entonces reemplazar en esta fórmula nomás. Y el tiempo de vuelo es el mismo tiempo, ya lo acabamos de decir, y reemplazamos los valores y hacemos el cálculo. Y ya tengo la distancia 2. Entonces, para calcular la distancia, cuando inició el movimiento del tanque, es sumar la primera distancia, que es 2.860, y esta distancia que acabamos de calcular. Entonces, lo sumamos, lo reemplazamos en la ecuación, hacemos las sumas respectivas y determinamos que la distancia es 4.449,20 metros. Y eso sería todo. Espero que le ayude.